Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Protagonistas en la Música. Este es un programa de divulgación donde les mostramos en profundidad la vida y la obra de los artistas académicos del Departamento de Música de la Universidad de Chile. En esta ocasión les presentamos el trabajo y las vivencias del saxofonista cubano nacionalizado en Chile, Miguel Villafruela, quien llegó hace ya más de 25 años y que ha generado una marca personal en nuestro país como iniciador de la cátedra de saxofón en nuestra casa de estudios. El profesor Villafruela tiene una trayectoria de más de 40 años como intérprete, cuenta con un doctorado en Francia y ha sido concertista en diversos países del mundo. En este primer bloque nos habla de Holguín, su pueblo natal. Nos comenta sobre cómo descubrió el saxofón y sobre su formación en Cuba hasta la llegada a nuestro país. Bueno, yo nací en esa ciudad, Holguín, que está en la parte oriental de Cuba. Es una ciudad que tenía una tradición bastante de muchas agrupaciones musicales, entre ellas la banda del pueblo, que hacía sus conciertos los domingos en el parque de la ciudad. Y yo desde niño empecé a conocer estos conciertos que se hacían, que le llamaban las retretas del parque, y así fue el primer contacto que tuve con la música. Luego también en esta ciudad de Holguín hubo una tradición de orquestas tipo jazz band o big band que le llaman, pero son orquestas que tocaban, en vez de tocar jazz, tocaban la música cubana, es decir, eran agrupaciones que incluían 5 saxofones, 4 trompetas, 2 trombones, y eran agrupaciones que normalmente venían de Estados Unidos por el jazz, pero en Cuba se hizo una transformación y ellos tocaban todos los ritmos cubanos, boleros, danzones, mambo. Entonces, claro, ahí fue el primer contacto que tuve con el saxofón al ver estas actividades, estos conciertos, estas orquestas. Y claro, todo esto influyó mucho en mi vocación por la música, la aspiración de llegar a ser un día un músico, y el contacto con el saxofón también tiene que ver con esto. Eh, el pueblo cubano y en la parte oriental de Cuba es un pueblo muy musical. Los niños desde chicos, la radio se escucha muy alto. Tú puedes andar en la calle y puedes estar escuchando la radio de una casa, pero tiene que ver con el clima. La parte oriental de Cuba es más caliente. La Habana, por ejemplo, está más arriba y está más cercana a la Florida, por lo tanto tiene otra temperatura. En la parte oriental, Santiago de Cuba, Holguín, son ciudades más calientes y la vida se hace más en la calle. Existían los carnavales musicales que influían en este ambiente de fiesta musical. Y bueno, esos son los recuerdos que yo tengo de la niñez que me acercaron a la música. Lo mío no, es decir, en el colegio la actividad artística era bastante pobre, yo diría. Eh, yo cuando ya tenía 12, 13 años, mi hermana empezó a estudiar piano de manera particular, y yo la acompañaba, y ahí el profesor se dio cuenta que yo tenía inclinaciones a la música y empecé clases de solfeo con este profesor. Después me matriculé en la escuela de música de la ciudad. Estamos hablando, yo tenía 11 años, 12 años. Ahí empecé a estudiar, iba una vez a la semana a mi clase de solfeo, a mi clase de instrumento, y ese fue el contacto que tuve con mis primeros pasos en la música. Estudiando en esta escuela de música, a los 14 años, vino una delegación de profesores de la Escuela Nacional de Arte que estaba en La Habana a hacer captaciones de jóvenes para, para llevarlos a estudiar a la Escuela Nacional de Arte como becados. Entonces vino esta delegación, yo me presenté
como estaba estudiando en la escuela, me presenté y quedé con la máxima puntuación, me hicieron pruebas de musicalidad y quedé seleccionado. Entonces ahí comenzó la tragedia porque yo tenía 14 años y llegué a mi casa y cuando le dije a mi madre que me iba para La Habana, que es una ciudad que está muy distante, digamos, en carretera, por ejemplo, son unas 12 horas. Es un trayecto bastante largo que no se puede hacer, no son 2 o 3 horas como para estar cerca. Entonces mi madre se asustó mucho, estuvo llorando mucho tiempo porque yo era muy jovencito, no tenía ni 15 años, tenía 14 años. Bueno, el resultado fue que finalmente yo sentía una gran vocación por la música, ya era muy fuerte. Y como había sido seleccionado, ese fue mi primer triunfo que tuve desde el punto de vista de la música. Y finalmente, como a las 2 semanas, vino un bus a buscarnos a todos los niños que habían sido seleccionados. Y así pasé 6 años después en La Habana, becado en la Escuela Nacional de Arte, ya como estudiando música en un conservatorio ya profesional. Así, ese fue más o menos el origen de mis estudios. Ahí empezó mi inclinación ya por el saxofón clásico. Yo en la Escuela Nacional de Arte descubrí los primeros discos de saxofonistas clásicos franceses y a mí me fascinó la posibilidad, ya que en Cuba, como en muchos países de América Latina, el saxofón era más bien un instrumento de la música, obviamente de la música popular, y yo ya había tenido una formación como muy integral y había aprendido mucho de la música docta y que el instrumento fuera un instrumento que pudiera participar tocando conciertos de grandes compositores. A mí fue un proyecto que decidí en ese momento, empecé a dar conciertos. Año 93 yo vengo a Chile a tocar con la Sinfónica Nacional, la temporada de la Sinfónica Nacional. Eso fue, creo que si mal no recuerdo, fue como en octubre de 1993. Me presenté en el Teatro de la Universidad de Chile, en el Baquedano, y tuve un concierto donde toqué 2 obras, la Rapsodia de Claude Debussy y la Fantasía de Héctor Villalobos para saxofón soprano y orquesta de cuerdas. Y en ese concierto fue un concierto muy exitoso, muy memorable, tuve muchas críticas de la prensa. Fue para mí un acontecimiento muy bonito, muy importante. Varios músicos de la orquesta, recuerdo al profesor Rubén González de clarinete que me habló de que en la Facultad de Arte no existía la especialidad de saxofón y que había muchos jóvenes que estaban interesados, pero que no había ningún profesor, porque en Chile también pasaba lo que me pasó en Cuba, que había muy buenos saxofonistas en el campo de la música popular, pero saxofonistas que que hubieran realizado estudios superiores, que tuvieran una formación académica, no existían. Entonces, ahí tuve reuniones, me llevaron a la facultad y quedamos en que, bueno, que en principio podríamos ver la posibilidad de crear esta cátedra. Y finalmente, bueno, yo me regresé a Cuba, después de este concierto regresé a Cuba y recuerdo que en el mes de agosto, finalmente, regresé, la facultad me envió el pasaje, regresé a la Facultad de Arte en el mes de agosto y ahí empezó mi labor en cursos libres que se hicieron en ese momento para todos los interesados en estudiar el instrumento. Tuve una convocatoria muy grande, vinieron muchos alumnos, inclusive músicos profesionales, a estudiar. Fueron como
ese año, desde agosto hasta julio, hasta diciembre, se creó ese curso libre y después el año siguiente ya empecé con la cátedra de saxofón ya de manera más formal. En aquel momento yo pensaba que bueno, que era algo que no sabía cuánto podría durar, ¿no? Pero realmente fue algo que fue muy exitoso, se prolongó en el tiempo, pasaron los años y fueron una cátedra que tuvo mucho éxito porque siempre tuve muchos alumnos que querían estudiar el instrumento. Lo que escuchábamos era un fragmento del famosísimo tema de Carmen de George Bizet en un arreglo para saxofón de Bourne. Bueno, estamos en Protagonistas en la Música y continuamos conociendo más detalles sobre el maestro Miguel Villafruela.
Como decíamos al inicio, uno de los mayores orgullos del profesor Villafruela es haber inaugurado la cátedra de saxofón tanto en Cuba como en nuestro país. A continuación, nos explica cómo y cuán relevante ha sido la proyección de este instrumento en el ámbito de la música docta. Además, nos explica de la versatilidad con que debe contar la formación de los intérpretes de hoy para poder desenvolverse en los más diversos estilos musicales. Sí, mira, si de una cosa me siento yo orgulloso ya en esta etapa de mi vida, es que yo he fundado 3 cátedras de saxofón, 3 cátedras. ¿Y por qué te digo que me siento orgulloso? Me siento orgulloso porque siento que fue un aporte al instrumento, un aporte a la enseñanza. El saxofón siempre fue un instrumento muy nunca se le dio el valor que tiene en nuestros países, sobre todo en América Latina, porque es un instrumento que se desarrolló siempre en el ambiente popular y en muchas instituciones de la enseñanza donde se enseña la música docta. El saxofón no forma parte de la orquesta sinfónica, por ejemplo, porque como es un instrumento tan joven, la mayoría de las obras orquestales fueron compuestas anteriormente a que existiera el saxofón. Entonces, cuando hay una obra sinfónica que lleva saxofón, generalmente invitan a un saxofonista a tocar, pero no forma parte de la planta de la orquesta sinfónica. Entonces, la mayoría de las instituciones de enseñanza, por lo menos en esa época, digamos, unos 20 años atrás, no se enseñaba saxofón, porque no había la persona que hubiera estudiado el instrumento de manera académica, que hubiera sido titulado de una institución importante. Y esto, el hecho que yo haya fundado la cátedra de saxofón en Cuba en el año 1982, después la fundé en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile en el 1993, y en la Católica en 1998, es una de las cosas que yo voy siempre a recordar y a tener como algo muy importante, porque a veces las personas se olvidan de eso y piensan que siempre fue así, ¿no? Y siempre hubo mucha oposición por tener un instrumento que era considerado un instrumento de la boîte, de la noche, del cabaret, y que se incorporara a la malla de estudios de una institución. Eso es un éxito desde el punto de vista pedagógico. Adolfo Sax lo inventó para las bandas militares de la época, y las primeras obras del siglo XIX fueron compuestas para cuando Adolfo Sax fue profesor del Conservatorio de París. En unas clases anexas se escribieron como 40 solos, piezas para saxofón y piano para los estudiantes del conservatorio. Y después las obras que se empezaron a crear por algunos compositores importantes, como Claude Debussy, compuso una Rapsodia en el año 1903. El saxofón realmente, eso no fue lo que lo hizo popular. ¿Qué lo hizo popular? Cuando llegó a Estados Unidos con las bandas militares francesas que viajaron, y se hizo popular, y los músicos de jazz, los clarinetistas de las primeras manifestaciones de agrupaciones de jazz, que el saxofón no estaba incluido. Era los primeros instrumentos de viento que participaron en el jazz, fueron el clarinete, la trompeta y el trombón. Y como llegaba el saxofón a través de las bandas militares, algunos clarinetistas empezaron a utilizar el saxofón soprano como instrumento porque tenía mayor sonoridad. Y ahí el saxofón se incorpora al jazz como instrumento, y el jazz lo populariza. Entonces, es un instrumento que todo el mundo lo ha visto siempre como un instrumento del jazz, de la música popular. Valorizarlo, volver a sus orígenes, que fue como surgió el saxofón, no como instrumento de música popular, como un instrumento de música clásica, porque las primeras obras que se escribieron en el siglo XIX para la clase de Adolphe Sax en el Conservatorio de París eran temas con variaciones,
fantasías, solos de concurso, todas piezas clásicas de un carácter romántico, inspirado en los temas de ópera de la época. Los compositores hacían variaciones sobre esos temas. Entonces el saxofón no surgió con la música popular. Eso es un error que yo creo que la mayoría de las personas tienen, porque lógicamente nadie tiene por qué conocer exactamente la historia de un instrumento. Pero entonces volver a rescatar un instrumento en América Latina que sea parte. Hoy en día, por ejemplo, en América Latina el saxofón ya se estudia en la mayoría de los conservatorios porque se ha ido ganando ese espacio. Con los jóvenes que han ido a estudiar a Europa, han regresado a sus países, a Perú, a Bolivia, y tú ves que ya el saxofón, independientemente a su historia importantísima dentro del jazz, de la música popular, ya es un instrumento que participa dentro del ambiente de la música docta, y los compositores escriben música para el instrumento, como solista, música de cámara, etcétera, etcétera. Respecto a la formación, mira, antes en la música, inclusive en el jazz, la mayoría de los músicos, no solamente de saxofón, de trompeta, de todos los instrumentos, del piano, eran músicos que no tenían una formación académica. Los grandes músicos de hace 40 años atrás eran músicos que se formaron tocando en la calle, estudiando autodidacta, eran grandes talentos y se hicieron famosísimos dentro de su especialidad. Pero hoy en día la formación académica te da una base técnica, una base musical, integral, que te forma como decirte, con todas las herramientas para que tú puedas, si tú te quieres dedicar, porque en la música pasa eso, que cuando estás estudiando, tú estudias, pero tú no sabes cuál va a ser el lenguaje final que vas a dedicarte en tu proyecto artístico. Hay personas que cuando terminan un instrumento, recibieron una formación y después dicen, bueno, yo me voy a dedicar a tocar jazz, es lo que me gusta. Y entonces puedes hacer dedicarte unos años a estudiar, a hacer un postítulo, a hacer una maestría. Yo tengo un alumno, Kit Daniel, un alumno que titulé, ustedes lo deben conocer. Kit Daniel es uno de mis mejores estudiantes. Es un chico fantástico. Él hizo su recital de título. Paralelamente, mientras estudiaba, participaba en la Big Band de la facultad, le gustaba hacer arreglos, componer. Bueno, Kit acaba de terminar su maestría en Estados Unidos en arreglos de jazz. Por ejemplo, su proyecto, pero yo vi su recital de título de maestría y tocó una obra compuesta por él para saxofón y piano, era música docta. Es decir, es un músico integral totalmente, es una persona que está preparada para el siglo XXI. Lo que te quiero decir con esto es que el músico de hoy tiene que ser un músico integral. No que te dediques a tocar jazz o te formes autodidactamente tocando blues, tocando estándar de jazz. Bueno, maravilloso, pero el siglo XXI exige que sea un músico que tenga una formación, porque hoy las músicas están mezcladas. La formación académica lo que permite es que en cualquier especialidad el músico tenga todas las herramientas para poder abordar con virtuosismo cualquier estilo musical, sea música popular. ¿Por qué? Porque la formación académica, ¿qué es lo que te da? Te da preparación técnica de tu instrumento, te haces tocar de manera afinada, te prepara técnicamente en la manera de tocar tu instrumento, te proporciona la lectura de la música, tocar a primera vista, te hace ser un buen lector. Cualquier obra de música popular o de música clásica que tú la puedes abordar con facilidad, te proporciona conocimientos de la forma de la música, de la armonía. Tú recibes una formación que te prepara para el futuro, te da todas las herramientas
para que después, cuando tú terminas tus estudios, te desarrolles en lo que realmente después puedes trabajar, no sé, en esa especialidad 1 año, 2 años, y ya tienes muchas herramientas para hacer tu proyecto artístico, que varía entre las personas dependiendo su talento, su gusto, su vocación. Entonces, la formación académica para cualquier especialidad, para el cantante, para el guitarrista, para el saxofonista, para cualquier instrumento, yo creo que es fundamental, y eso está probado, digamos, en Estados Unidos, donde uno lo ve, que es el ejemplo, así que yo siempre utilizo los jazzistas. Hoy en día hay jazzistas que son famosísimos, los hermanos Marsalis, por ejemplo, Branford Marsalis, que es saxofonista, y Wynton Marsalis, que es trompetista, son de los grandes músicos del jazz, pero todos tienen discos clásicos grabados, han grabado los conciertos para trompeta con orquesta, porque tuvieron una formación total. Y tú los ves tocar jazz y los ves tocar con una técnica extraordinaria, casi ni se les mueve ningún músculo de la cara, porque tienen la técnica, la herramienta, la base de la formación académica. Seguimos con Protagonistas en la Música, disfrutando del trabajo artístico y las palabras de Miguel Villafruela, a quien pudimos apreciar interpretando un fragmento del concertino para saxofón alto y orquesta de Radamés Ñatalí. Por cierto, un momento muy intenso de ese concierto. Como dato para nuestros amigos, cabe señalar que el saxo, como todos los instrumentos de viento, tiene una subfamilia que integra todas las voces y que se clasifican según el registro humano. Se clasifican en saxo soprano, alto, tenor y barítono. Pero además incluye voces extremas como saxo bajo y uno sobreagudo llamado sopranino. Bueno, pasando a este último bloque, el maestro Villafruela nos habla de algunas facetas particulares de su trabajo de intérprete. Por ejemplo, cuando ha tenido que cumplir con ciertos requerimientos especiales en el escenario, o sobre su experiencia en la música improvisada como integrante del grupo Tierra de Larry, con quienes además ha grabado un disco compacto.
También nos muestra una parte más personal, resaltando las cosas que más ha disfrutado de Chile y cómo ha hecho para adaptarse a estos días y tiempos de cuarentena. Esto es una obra de un compositor chileno, Gorigoitía, creo que se llama. Es una obra que él le dedica a Charlie Parker. Charlie Parker, el famoso saxofonista norteamericano de la era del bebop, que es uno de los grandes genios del saxofón por su creatividad. Y él le dedica, y la obra se llama Esto ya lo toqué mañana, algo así. Está basado en un cuento de Julio Cortázar donde se llama El Perseguidor, donde hablan de... Y él escribió esta obra, inclusive es una obra de música contemporánea con elementos del jazz. Inclusive él en la obra utiliza frases de Charlie Parker, que hay que tocarlas con ese estilo. Muy buena la pregunta, porque si yo no hubiera estudiado el libro Omnibook, que son los solos de Charlie Parker, cuando hace años, yo todo eso solo cuando empecé a estudiar la obra ya yo los había tocado como parte de mi estudio individual y escuchaba las grabaciones también. Entonces, claro, él le pone como un poco un poco de actuación a la obra y termina con esa... Fue una obra que yo disfruté mucho, porque yo creo que es una obra que reúne muchos elementos de la música de las artes, ¿no? En el sentido también de la actuación, pero yo disfruté mucho cuando toqué esa obra, sí, efectivamente. Tiene que ver con mi mentalidad de la música abierta y de que es algo que yo realmente disfruto. Mira, la improvisación es algo que yo lo considero que es algo muy serio. Hay que, un músico que ya decida dedicarse a la música improvisada, porque no solamente el jazz es música improvisada, en la música contemporánea se estudia la música improvisada también con otros lenguajes, pero la improvisación es algo que viene de la música de siempre. Entonces, cuando me invitaron a participar en Tierra de Larry, que eran mis compañeros de la facultad, yo lo disfruté muchísimo. Inclusive hay un disco que salió de esas grabaciones que hacíamos. Hicimos inclusive un viaje que fuimos a Colombia, a un festival de la imagen, y tuvimos un éxito extraordinario. Para mí fue algo muy que yo disfruté también, el reunirnos una vez a la semana a tener improvisaciones libres, un poco que te libera, te hace hacer algo distinto a lo que tú haces normalmente, que es interpretar lo que escribió otro compositor, trabajo ese de tocar obras que están escritas. Y como yo en mi juventud también toqué mucho en grupos y improvisaba también piezas de todo tipo, música cubana, también se improvisa mucho en la música cubana. Es algo que yo lo tengo incorporado dentro de mis potencialidades que quizás no he desarrollado a lo máximo que yo quisiera, pero sí es algo que me libera, me proporciona momentos de felicidad cuando estás en un ambiente de músicos que quieren improvisar y que tú tienes la libertad de cerrar los ojos y escuchar lo que el otro toca y seguir por esa línea improvisatoria es algo que a mí me produce placer. Yo, como te digo, soy más bien sobrio en todas esas cosas, soy una persona, yo tengo una personalidad muy tranquila. Me gusta, me siento feliz con lo que hago, me siento feliz con, con pasarme la semana estudiando, haciendo clases, investigando, me gusta mucho la investigación. Yo descubrí la investigación cuando hice mi tesis de doctorado.
Y después las comidas chilenas me acostumbré a ellas. Después me di cuenta que los carbohidratos me hacían daño, así que me limito un poco con las comidas chilenas y cubanas también, porque tienen mucho carbohidrato, pero una de las cosas que a mí me gustó en Chile desde que llegué, fíjate que tiene que ver con el clima. No sé si ustedes saben, muchas veces los chilenos añoran el clima tropical y sueñan con vivir en un país donde el sol esté siempre y no pasar frío. Sí, pero eso es muy bonito, pero cuando tú estás en un país donde tienes un clima monótono el año entero, con mucho calor, transpirando todo el tiempo, llega un momento que tú dices, es muy bonito, pero quiero regresar a Chile para disfrutar, las 4 estaciones. Entonces son una de las cosas que a mí me hicieron amar este país, aparte de su gente, de su gastronomía, eh, tener la posibilidad de ver que como hay un otoño que antecede el invierno, y después cuando llega la primavera llegó la alegría, y llegó la cueca, y llegaron los festejos, y entonces uno te hace la vida más variada. La cueca, por ejemplo, me encanta la música folclórica chilena, me encantan todos los grupos de folclore, me encanta la cueca, no he logrado aprender a bailarla, pero la escucharla la disfruto muchísimo. Y el ambiente de fiesta de Chile me encanta también. Yo lo disfruto mucho. Y también algo que me gusta mucho, que por ejemplo los caribeños no podemos disfrutar, que eso yo creo que lo aprendí de la cultura chilena, es ese maravilloso vino que hay en Chile y que es algo que en el Caribe no existe. En el Caribe, por ejemplo, como tú decías en una pregunta que me hiciste, el ron y la cerveza, eso es lo que hay en el Caribe, pero no hay, el clima no permite que haya vino en Cuba, ni en República Dominicana, en Puerto Rico tampoco. Son países donde como no existe la variedad climática que existe en Chile y la tierra también. Entonces el vino es algo que yo, bueno, ya yo conocía el vino porque había estado en Francia, pero después ya aprendí la cultura del vino, de saber al paladar qué cosa es un rico Carmener, gran reserva, y probarlo y sentir la diferencia de ese gran reserva con relación a un reserva o a un varietal. Entonces, eso es algo que yo aprendí y que tengo la suerte de haberlo aprendido por vivir en un país como Chile, donde el vino no es tan caro con relación a su precio-calidad y que tú puedes aprender de algo que solamente lo pueden tener los países que tienen la producción de ese vino, ¿no? La pandemia ha sido terrible para muchas familias, para muchas personas. Eh, Al principio todos estábamos un poco aturdidos, pero como el ser humano tiene esa facultad de adaptarse a todo, llega un momento en que uno prácticamente ya se organiza su vida, su rutina, su... Entonces yo lo que he tratado de hacer durante esta pandemia es que el día sea variado, que sea tratar de hacerlo lo más agradable posible. Hago clases online. Trato de estar en el computador haciendo clases 1 hora y media, después salgo, hago otra cosa, me pongo a hacer alguna tarea doméstica, después me pongo a estudiar el instrumento, pero en realidad eh, es algo que nos ha servido mucho la pandemia para reflexionar, porque uno está mucho tiempo
encerrado, con poco contacto con personas, y nos ha servido para organizarnos un poco mentalmente de las cosas que uno quiere hacer. Tengo un poquito de miedo que no me den ganas de salir, fíjate, porque dicen, esa enfermedad tiene un nombre, que cuando tú estás encerrado mucho tiempo, después ya te has acostumbrado a estar en el lugar tanto tiempo, has organizado tu vida de una manera que te hace hacer cosas que te gusten, entonces salir a la calle va a ser difícil para muchas personas, no solamente para personas ya de mi edad, sino personas jóvenes inclusive que están, que llevan tiempo encerrados, y sobre todo con un panorama que no da mucha seguridad a lo que viene, porque hasta que no tengamos una seguridad de una vacuna que nos asegure que si nos enfermamos no vamos a tener problemas. Pero bueno, lo que quisiera es que todo, de verdad, que todo volviera a la normalidad, que todos aspiramos de poder tener la libertad de movernos, pero yo creo que eso se va a demorar un poco. Por lo menos trato de no pensar mucho en eso, trato de seguir disfrutando mi encierro y pasarlo lo mejor que pueda, haciendo cosas productivas. Como una parte de la magnífica interpretación del estreno mundial del movimiento concertante para saxo del compositor chileno Juan Orrego Salas, terminamos el programa de hoy dedicado al maestro Miguel Villafruela. Agradecemos a quienes nos acompañan en este episodio y esperamos encontrarnos la próxima semana con una nueva artista invitada, guitarrista, compositora y profesora Jimena Matamoros. Gracias y hasta luego.